La naturaleza se manifiesta en múltiples formas. En cualquiera de sus maneras, tiene la capacidad de evidenciarnos como efímeros visitantes, en la guerra de la finitud, en la memoria incalculable que habita en ella. Es el viento el que trae otras voces, otras veces, otro tiempo. Y acá, nosotros, siendo testigos de lo que parece inagotable, tan minúsculos como volátiles. Hay un punto en donde todo se vuelve inevitable y definitivo. Llega por decantación, no lo buscamos, pero lo encontramos, con un matiz de evolución, pero a su vez conectados a la raíz que nos hace sentir lo que hoy somos. Hoy llego hasta Salinas del Bebedero, un pequeño poblado ubicado al suroeste de la ciudad de San Luis, distante a unos 40 kilómetros. Alrededor del cloruro de sodio, nuevos interrogantes se abren en mí. Quiero saber más de este mineral que marcó una forma de vida. Nuestra salina, digamos, ¿por dónde le encaramos a la salina? ¿Cómo la abarco? Porque la historia es grande, vos recién me contabas que tiene mucha historia la salina. ¿Hace cuánto se hizo la salina? Sí. La evolución de las salinas, del Bebedero específicamente, data de hace 20.000 años, aproximadamente, quizás un poquito más. Era un lago muy grande, más grande, el doble o el triple de lo que es actualmente, cuyas aguas las recibía del desaguadero que tiene su desembocadura en la zona sur de Salinas del Bebedero. ¿Cómo se verifica la edad que tiene la salina? Esto ha sido datado a través de unas conchillas, litoridina y chilina parchapi, que se llaman, que son dos caracolitos chiquititos que han sido encontrados en estos sedimentos de playa que están hacia la zona norte de Salinas del Bebedero. Fueron datados a través de carbono 14 y dio una edad de 20.000 años. ¿Me puedes contar cómo pasó de ser laguna, ¿sí?, a ser la salina que hoy conocemos? A partir de ahí hay unos movimientos neotectónicos que hacen que
haya una desconexión de entrada de agua de desaguadero que a se través corte del el río. caudal, ¿no? Claro, se corta el caudal. Entonces, el agua que recibe Salinas del Bebedero se empieza a evaporar. Y era un agua muy salobre, ¿sí? Y que cuando se evapora el agua, lo que empieza a precipitar es una sal, que es la actual Salinas del Bebedero que tenemos nosotros. A medida que Salinas se iba evaporando el agua, fue dejando lo que se denominan líneas de costa, que también el viento, como eran vientos predominantes del sur, sudeste, sudoeste, ¿sí? Llevaban todas esas arenas, las transportaban y las retrabajaban en las zonas estas costeras de Salinas del Bebedero, ¿sí? Y iban dejando líneas y que se han ido datando también esas líneas y nos ha ido dando una idea de cómo Salinas del Bebedero a lo largo del tiempo, desde 20.000 años, se ha ido achicando y convirtiéndose en lo que es actualmente Salinas del Bebedero. Cabe mencionar, voy a hacer una aclaración ahora, que las Salinas del Bebedero es la zona más baja que tenemos en toda la cuenca. Entonces, claro, todos los derrames de agua, tanto superficial como subterráneos, van directamente a parar, que tengan incidencia en esa cuenca, van a, confluyen en Salinas del Bebedero, que se trata de una cuenca que se denomina una cuenca endorreica, es decir, no tiene salida al mar. O sea que esto es un depósito. Es un depósito. ¿Y se sabe cuánta profundidad tiene? Digo, se explota permanentemente. ¿Se va reconstruyendo el espacio? Sí, justamente por esto aportes de agua, tanto superficiales, sobre todo las subterráneas, son las que traen estos elementos que componen la sal. Se va como regenerando. Se va regenerando. Sin embargo, es un recurso no renovable. Claro, tal cual. Si uno lo explota por encima de la recarga que pueda tener o de la reproducción de elementos que tenga, indudablemente lo vamos a estar sobreexplotando y lo vamos a estar aniquilando al Hay que cuidarlo, recurso. conservarlo. Por eso es muy importante hacer las cosechas como se hacen actualmente, 1 centímetro, 1,5 centímetros, hasta 2 centímetros, Claro. La gran potencia que se saca esa sal. Claro, y no que todo el abastece, tiempo. además, más del 40% del consumo de sal de todo el país, Salinas del Bebedero. La sal está presente hace miles de años. En algún momento de la historia se utilizó como pago, como salario de una jornada de trabajo. De allí proviene su nombre. Aquí se encuentra uno de los más importantes yacimientos de sal del país. El origen de este lugar está fuertemente vinculado con la actividad salinera y de alguna manera ha tallado toda una cultura en la región. ¿Cómo se inicia este lugar, digamos? ¿Cómo podemos decir que empezó esta comunidad? De lo que yo sé, en 1917 viene empresa Siva dos Anclas, Siva, digamos, que es Compañía Instructora de Buenos Aires S.A., y seguramente hace el contrato con el gobierno para explotar Salinas. Bueno, la explotación lleva su tiempo porque todo siempre se empieza por algo, poquitito, poquitito, y fue aparentemente tan exitosa la administración de la empresa que fue incorporando más, edificando más, la embolsada, y después llega al final en productos terminados, que bien. soy. ¿Qué momento te parece que fue el auge del lugar? Que había 600 personas, ¿en qué año? Y en la más o menos? década que yo recuerdo que yo ingresé a planta en 1968, y lo que recuerdo en la década del 69, 70, 71, ahí fue el auge de... Que había de 600 Puede personas. haber habido antes,
Ajá. Porque yo estoy en la secundaria en la ciudad, se me puede haber perdido algo, ¿no? Ajá. Pero cuando yo vengo acá y ahí yo noté ese cambio, esa explosión de exactamente, esa embullición de gente, de trabajo, de cosecha, de todo. ¿Qué tipo de tecnología utilizaban Y para había, la época? claro, seguramente cuando la empresa hace el contrato, que cómo llevar la sal para ser vendida, cómo se va a vender la sal. Entonces se hizo las vías, un decaubil, digamos, una trocha angosta, que es... Porque, viste, el ferrocarril tiene otro tipo de vía. Acá se hizo una trocha angosta, entonces los trenes, la empresa seguramente compró máquinas a leña, a vapor y también a gasoil, las máquinas diésel. Entonces, con esas se trasladaban en chatas. Las chatas eran de madera y cuando se cosechaba también había vías en la laguna, porque las vías se subían a través de correas y se abrían las chatas para ambos lados para hacer las parvas. Ajá. La gente en su inicio, el inicio era la gente trabajaba con palas. Claro. Las palas y las carretillas eran el instrumento, la herramienta principal, más la humana, para extraer la sal, cargar las chatas y subirlas y hacer las parvas. Estuviste averiguando y sabes un montón de cómo no se fundó este lugar, ¿no? Claro. ¿Por qué le decís que no se fundó? ¿Por qué no se fundó? Porque estábamos tan ensimismados en nuestra historia que la empresa nos proveía de todo. Claro. Entonces, la comunidad o la colonia, porque yo también la califico como una colonia, hoy comunidad, que nadie se percataba de que, vamos a aprovechar de tantos habitantes que hay ahí en Salinas, vamos a fundarlo como pueblo, no. A institucionalizar el lugar. Exactamente, claro. Todo giraba alrededor de la empresa. Ah, claro. La empresa proveía de la salud, de la educación, de la iglesia. Entonces nosotros giramos en torno a eso. Continúo recorriendo y conociendo Salinas del Bebedero. Hay familias que se afincaron aquí hace más de un siglo. Las nuevas generaciones decidieron continuar su legado en este lugar. La familia Berastain es un claro ejemplo de ello. A lo largo del tiempo, heredaron el oficio de salinero. ¿Hace cuánto que estás en la salina? Y yo en la fábrica hace 38 años. Bien, ¿y acá en el...? Y acá soy nativo. ¿Naciste en la salina? En la salina, soy nativo. Mis padres son de Vías Ley, vienen de allá. Vienen del 59, vino mi papá a trabajar acá y ya los trajo a todos nosotros por acá. Bien. ¿Me puedes contar cómo era, si te acordás, cómo era vivir en las Salinas cuando eras chico?
Y la salina cuando era chico es para no olvidarse jamás. ¿No? ¿Por? Porque antes había un pueblo, había casa, había cancha de fútbol, íbamos a la escuela, todo eso era un pueblo muy lindo, era total muy lindo era. ¿Y cómo empezaste a trabajar con la sal? Llegué, mi viejo trabajaba ahí en la fábrica y me llamaban gente y me hicieron tomar por changarina a mí. Ajá. Y bueno, tuve suerte que entré y no salí nunca más. ¿Y qué edad tenías cuando empezaste? 15 años. Sos re joven. Re 15 años. joven. ¿Y cómo es trabajar con la sal, digamos? ¿Cuánto tiempo hay de trabajo? ¿Cómo es el trabajar? Trabajar en la sal, y cuando yo entré hacía bolsas de 50 kilos y la tenían que coser a mano. No había máquina, no había nada de esas cosas. Ajá. Y después, como en el 99, por ahí, en el 89, 99, por ahí, empezaron a traer máquinas para coser, todo, así que... Se industrializó un poco Sí. más, ¿sí? ¿Cómo es el cosechar la sal? Cosechar la sal, la laguna se cuaja con el mismo de agua, el mismo viento, el sol, se va cuajando la sal. Mira vos. Y ahí va saliendo la sal. Y después tienen las máquinas que más o menos 4 o 5 centímetros le empiezan a raspar y hacen los cordones con un rastrón que le llaman. Sí. Y ese corta como ser el piso. Claro. Cortan el piso. Después viene una mariposa, así, junta 4 cordones. Junta 4 cordones y se hacen unos cordones altos así. Y después viene la máquina, lo va cargando y va cargando los camiones al costado así. Tiene 2 alas, 2 brazos a veces. Hay uno que tiene uno. Y de ahí la traen acá donde están cosechando ahora. Sí. Ahí hacen las parvas. Y de eso dejan pasar un año, 8 meses. Que se mantenga ahí la sal. ¿La sientan un año? Claro. Y la dejan ahí y después la empiezan a sacar para traer a la fábrica. Es un proceso largo. Claro, un ¿no? proceso que viene a la fábrica lo traen a la fábrica, la lavan, la secan y de ahí empiezan a moler para la fina, para entre fina, gruesa. ¿Y en qué época se hace la cosecha? Y la cosecha se hace en junio, en julio, agosto. En eso, pero ahora se puede hacer en cualquier tiempo, el asunto de la lluvia. Claro. Acá si llueve se tiene que cortar la cosecha. No se trabaja con él. Porque el camino lo rompe, el camino tierra y no quiere que vaya barro arriba de la parva. Claro. Así que la corta hasta que se seque el camino y vuelven a la vuelta. Volviendo un poquito a vos personalmente, digamos, ¿cómo es vivir ahora en la salina? Y no sé, ahora de vivir aquí en Salín me he acostumbrado yo que yo voy un rato nomás y yo me quiero venir. ¿Sí? ¿Te querés volver acá? De vuelta, sí. Es muy tranquila. Muy tranquila, ahí va. La alfabetización es una herramienta vital para el desarrollo y el crecimiento de cada persona. La escuela, institución y espacio social a partir del cual se abren nuevas posibilidades. En los poblados pequeños cobra aún más importancia. Raúl Carreño fue docente aquí. Los mejores recuerdos en su alma reverberan. ¿Cómo llegaste a La Salina? Llegué para desempeñarme como director de la escuela número 17, Luis Jofrey Meneses. Bien. Sí. ¿En qué año fue eso más o menos? 76. Bien. ¿Y cómo era trabajar en esa época en La Salina como docente? ¿Cómo era La Salina? Bueno, yo tuve suerte porque encontré una escuela muy bien dirigida. Bien. Sí, y con un equipo de docentes fabuloso, muy de que hacer cosas permanentemente.
¿Y cuánta, te acordás qué cantidad de gente trabajaba en la escuela? ¿Cuántos docentes había? ¿Cuánta gente ayudando? Sí, habían como 15 o 16. Ah, muchos. Sí. Muchos. Uno en cada grado. Ajá. Y después estaban los maestros especiales, estaba la sección especial también, había una sección especial, y estaba el jardín de infantes. Bien. La gente que, digamos, la gente que iba a la escuela, además, ¿a qué zona pertenecía exactamente? ¿O eran los que trabajaban ahí en la salina? Mayormente los que trabajaban en la salina, sus hijos iban a la escuela. Pero en el alto, que le llaman, que es uno cuando viene por la ruta y empieza a querer dar vuelta para ir a la laguna, ahí se llama el alto. Ajá. Un poquito más adelante se llamaba la zona de la hostería, que también habían chicos. Sí. Y bueno, y después algunos, inclusive venían de otros lugares, algunos campitos cerca, a la entrada nomás de la ruta principal que va a Mendoza, a la derecha, a la izquierda, había un chico, todos los días, no faltaba nunca. Qué lindo. ¿Y cómo era vivir en la salina, digamos? Porque una cosa es ir a dar clase y demás, que ves a los chicos, pero ¿cómo es estar instalado en ese espacio? No, yo no tenía problema, porque yo conocía a todo el mundo ahí. En poco tiempo empecé a andar, ¿eh? ¿Sí? Un poco porque yo participaba en el deporte, practicaba fútbol y bochas, porque teníamos cancha de bocha ahí. Bueno, y por ahí una truqueada. Bien, Sí, para pasar el rato. Sí, estaba muy adentro de la comunidad. Pero había otras actividades dentro de la salina, está en la escuela que llamaban mucho. Estaba el Club Dos Anclas. Ah, también. Sí, y teníamos torneos interescolares. Bien. Iban de acá de San Luis, de Valde, de Alto Pencoso, y acá de la Escuela de la Finur, iban para allá. Después por ahí yo me ponía en contacto con la escuela donde iba Dante, que es Don Bosco. Y bueno, sabían ir a jugarse un partido de fútbol con los chicos. O sea, Iba el había padre. movimiento como una pequeña ciudad, un pequeño pueblo armado en eso. Había permanente movimiento. Mirá vos. Sí, así que, la salina para mí fue una cosa estupenda. Sensaciones sobrevuelan. Mientras tanto, mi boca seca por el efecto de la sal en el aire me trae al presente. Estoy aquí, parado en el centro de mi vida, en un lugar cercano a mi casa, pero hasta hoy desconocido por mí. Fue un día rodeado por la enormidad blanca de la sal, en un abrazo con la naturaleza que parece no tener fin. Porque hasta la mirada se pierde en el horizonte sin tener límites. En ese lugar, donde creo que se cuajan los sueños y mutan a formas concretas. Es hora de volver, o al menos intentarlo.